Esta vez estaremos realizando un video análisis y de sugerencias de personalizaciones para la versión 1941. Primero que todo estaremos identificando cuáles versiones hay y cuál puede tener usted. Este juego data más o menos del 2012. Posee una segunda reimpresión, la cual podemos identificar solamente viendo el manual. La segunda reimpresión, la única diferencia que posee es el manual. La cantidad de componentes es la misma. En la parte de atrás, donde se encuentran las tablas de disposición de tropas iniciales y la cantidad inicial de IPCs por jugador. En la última tabla de Estados Unidos, si esta tabla dice 17 IPCs, ustedes tienen la segunda impresión del manual. En la parte de características de las unidades también podemos identificar el manual en su segunda impresión por las diferentes siluetas que posee. Esta edición requiere sí o sí de unas modificaciones o personalizaciones, puesto que se intentó con este juego hacer una introducción para nuevos jugadores y a la vez ofrecer un producto barato. El juego falla en estas dos premisas. Antes de nombrar las diferentes personalizaciones, les enseñaré por qué. Recuerden que si tienen el manual de la segunda edición, esta posee unas correcciones en la disposición inicial de tropas, por lo tanto se utilizarán una mayor cantidad de tropas adicionales en la disposición. La cantidad de componentes se muestra en una tabla a continuación. Ahora procederemos a colocar las tropas solo con los componentes originales de la caja. Para una mayor comodidad cambiaremos las fichas de cartón contadoras por fichas estándar de las nuevas ediciones de Eje Aliados de Europa y Pacífico 1940 segunda edición. Se conservará, eso sí, la cantidad que viene de fábrica. Una vez colocada la disposición inicial de tropas en el tablero, notamos de inmediato que simplemente no hay suficientes piezas para poder jugar de forma correcta y realizar algunas compras o movimientos para algunos países. Por ejemplo, Alemania no tiene submarinos. Japón no tiene destructores. Estados Unidos no tiene infanterías. De hecho, Estados Unidos no tiene suficientes fichas contadoras de uno tampoco para colocar la infantería adicional en Szechuan. Nos sobran suficientes fichas contadoras de 5 y de 3. La mayoría del tiempo son inútiles para esta versión. Se podría intercambiar una ficha contadora de Japón, colocarla aquí y poner una infantería de Japón en su lugar. De esta manera. Sin embargo, no nos quedan suficientes infanterías en el caso del Pacífico si quisiéramos proteger las islas Dinero. Simplemente no hay suficientes esculturas de infantería de Estados Unidos o Japón para podernos dar ese lujo. Por lo tanto, la primera personalización más urgente y más barata de hacer es comprar un cartón de un grosor similar al del juego. Ir a una de las fotocopiadoras o librerías de confianza, comprar
papel calcomanía, realizar una copia a color de las fichas grises. Hemos determinado que el mínimo ideal para jugar es de 33. Deberían fabricar ustedes 11 más. Siguiendo con la estrategia de personalizar nuestro juego utilizando copias en papel calcomanía, debemos realizar la corrección en el tablero. Si bien el nuevo manual nos indica la forma de colocar las fichas de control, en este caso para la barra de seguimiento de IPCs de producción de cada país, el tablero no ha sido corregido. La impresión sigue siendo errónea, el tablero marca 15. En realidad Estados Unidos produce 17. Lo que debemos hacer es fotocopiar esta parte en el papel, ojalá indicando a la persona que lo realiza que controle el nivel de tinte o de brillo de la copia para que no suceda como en este caso un contraste muy marcado. Recortamos las partes que tenemos que pegar y el marcador de Estados Unidos lo pegamos abajo del 17 y en el caso del 15 tapamos ese marcador. La segunda personalización que está disponible para su busca e impresión en el enlace que vemos abajo de este video son las ayudas a los jugadores. Se supone que esta versión es introductoria y no posee ayuda a los jugadores. La disposición inicial de tropas se encuentra en el reverso del manual. Con esta nueva ayuda hecha por nosotros, ustedes simplemente imprimen esta ayuda en un papel cartulina o un cartón, recortan y lo pegan encima de papel de forrar plástico transparente para proteger la copia. Hemos fabricado todas con las correcciones de disposición inicial de tropas de la edición del manual de la segunda edición. Otra carencia de este juego es la falta de IPCs en forma de dinero. Tenemos varias opciones. La primera es utilizar IPCs de versiones anteriores, bajarlas de internet e imprimirlas y recortarlas nosotros. Utilizar una libreta pequeña, papel y borrador para hacer una pequeña tabla y marcarlas. O si no, también pueden ver y descargar la tabla que hemos hecho de seguimiento de IPCs y capacidad de despliegue de tropas. La cantidad de dados que viene con el juego es insuficiente. Se aportan 4 negros. Recomendamos conseguir mínimo 2 más para tener 6. También recomendamos poder conseguir dados de diferente color para realizar las tiradas de valores de diferentes unidades de una sola vez y acortar el tiempo del juego. Esta tabla de combate se hizo con el mismo cartón de fondo falso que viene en la caja. Simplemente se recortó parte de ese cartón de fondo falso y se pegó encima de este a una distancia conveniente las barras de la tabla de combate. Estas líneas divisorias, para evitar confusión, fueron recortadas del mismo cartón de fondo falso que viene en la caja y puestas de esta manera para evitar la confusión a la hora de manipular las unidades al usar la tabla. Utilizando el resto del cartón del fondo falso que viene en la caja, hemos fabricado utilizando cinta adhesiva y tijeras esta pequeña caja contenedora para colocar las fichas o piezas y que éstas no estén vagando por la caja.
Recomendamos asimismo utilizar bolsas de autocerrado conocidas como Ziploc para tener una separación de unidades más cómodas, luego colocarlas en esta caja para su mayor resguardo. Esta edición posee un número recortado de reglas. No existe reparación de unidades, no existe compra de tecnología, no existe bombardeo naval que anteceda un desembarco anfibio. No existe bombardeo estratégico a las IPCs de territorio o para dañar los centros industriales. No se pueden comprar centros industriales. La capacidad industrial, o mejor dicho, de despliegue de tropas es limitada. En la tabla que enseñamos hace unos minutos se recomienda marcar esta capacidad de despliegue para saber cuántas unidades podemos comprar y desplegar. Recuerden que en esta versión del juego no es permitido comprar más unidades de las que se desea para luego poder hacer trampa y desplegar las que táctica o estratégicamente necesitemos. Se aclara, zona 6 y zona 8 están limitadas, se pueden pasar de zona 6 a zona 8. Zona 20 y zona 21 están limitadas, por lo tanto se puede pasar de una a la otra. Zona 20 y zona 36 están pegadas. Zona 21 y zona 35 están limitadas, se puede pasar por ella. La zona 19 y la zona 41 también están limitadas, se puede pasar de uno a otro lado. El este de México limita con el este de Estados Unidos o bien con México. Este de Canadá con oeste de Canadá. Asimismo, oeste de Estados Unidos con este de Estados Unidos. La única regla de estrecho disponible es la del estrecho de Dardanelos en Turquía. Por lo tanto, no pueden pasar ninguna unidad marítima de superficie o submarinos a través de la zona de agua 17 a la 18, dejando de forma virtualmente inefectiva la creación y compra de marina para Rusia. En esta versión de juego, sinceramente, la marina de Rusia sobra. No se puede tener un uso realmente táctico a menos, por ejemplo, que se capture el centro industrial de Alemania para producir, y en ese caso para forma práctica el juego ya está casi que concluido del lado de un ganador, a menos claro que en el otro lado del tablero Japón haya podido dominar a Estados Unidos y Gran Bretaña. Creemos que la marina de Rusia puede ser limitada simplemente a 2 submarinos, 2 transportes. Se debe incentivar o conseguir una escultura más de infantería para Rusia, una infantería más para Alemania, un submarino más para Alemania, submarino y destructor más para Gran Bretaña, destructor y avión más para Japón, infantería para Estados Unidos. Si este es su primer juego, existen 2 recomendaciones. La primera es conseguir una segunda copia. Con una segunda copia, sumando las cantidades de componentes de las 2 copias, existe una cantidad suficiente y sobrante de componentes para poder jugar esta versión. La segunda es visitar el sitio de Historical Board Gaming y comprar
piezas sueltas, originales o fabricadas por ellos para agregar a esta versión y jugar óptimamente. Esta versión es una de las más cortas de jugar. Es la única razón que damos validez al fabricante. De 2 a 3 horas de juego para determinar un ganador. Sin embargo, falla como puerta de entrada por su producción recortada, por lo que si este es el primer juego que alguien desea para conocer Axis and Allies, se llevará una decepción y pensará que los demás juegos son igual de limitados en cuanto a la calidad y cantidad de componentes. Asimismo, pensará que son más difíciles de jugar porque sinceramente el manual desperdicia mucho espacio y no explica lo suficiente, no desarrolla un turno completo de un país para poder explicar con puntos y comas qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y así el jugador tenga una mayor confianza a la hora de aplicar sus nuevos conocimientos en el tablero.